Bien, vamos a continuar ahora con la capacitación con el tema del grupo electrógeno o también llamado el generador eléctrico, ¿no? Como sabemos, pues obviamente un generador eléctrico o grupo electrógeno es un equipo que sirve para generar energía eléctrica mediante la operación de un motor de combustión interna, ¿no? ¿Cuál es este motor de combustión interna? Obviamente puede funcionar con gasolina o a diésel, es decir, yo estoy convirtiendo energía mecánica producida por el combustible, por el diésel o por la gasolina y convirtiéndole en energía eléctrica, ¿no? El funcionamiento de este equipo se da cuando se suspende la energía eléctrica de la red pública, es decir, cuando tenemos una suspensión, un paro, una catástrofe en el tema eléctrico de la red, inmediatamente entra a trabajar este generador eléctrico, ¿no? Este generador que obviamente saben que funciona con combustible. Y ustedes pueden fijarse en la fotografía, todo lo que necesitamos tener acá, ¿no? Es decir, necesitamos tener un poco de ventilación, el espacio, el tema de dónde ubicar el combustible. El espacio es bastante grande, ¿no? Es decir, necesitamos por lo menos todo un cuarto de máquinas completo. Eh, Ahí tenemos un grupo electrógeno, por ejemplo. ¿Para qué se utiliza este generador, no? Se utiliza normalmente en los bancos, en estadios deportivos, es decir, imagínense que estemos en pleno partido de fútbol o cualquier deporte, y si se nos va la energía, la catástrofe que se puede producir ahí sin tema de energía, ¿no? En plantas industriales, en hospitales, es muy utilizable, sobre todo en hospitales, es que estamos nosotros, por ejemplo, en una operación, no podemos admitir que se nos vaya la energía eléctrica en ese momento, ¿no? Y otro tema que se utiliza es para el tema de viviendas rurales, ¿no? Que están lejos o que están aisladas de la red pública, de la red eléctrica, digamos, ¿no? Ahí tenemos en la fotografía, por decir, un generador que se le conoce como una cabina antisonora, obviamente que evita el ruido, ¿no? Que nos ayuda a evitar el ruido, ¿sí? Hay que considerar que por efecto de funcionamiento, el motor produce ruido, vibraciones y emisiones de gas contaminantes al medio ambiente. De hecho, eso hay que tener muy en cuenta, sobre todo para la ubicación de este grupo electrógeno o este generador. Aquí, si es que tomamos en cuenta el ruido, ahora tenemos estas cabinas antisonoras que lo que hacen es obviamente evitar un poco que no tengamos tanto ruido en el medio ambiente, ¿no? Y esto nos daría la oportunidad de ponerle dentro de un cuarto de máquinas, por ejemplo, ¿sí? Hay que tomar en cuenta también el tema de la vibración, sobre todo si el generador va a estar en plantas, no en la planta baja ni en el subsuelo, y en los pisos superiores hay que tomar en cuenta la vibración que puede producir esto hacia la losa, ¿no? Y sobre todo, muy importante, el tema de la emisión de gases, eso tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los componentes o de qué está compuesto este grupo electrógeno? ¿No? Está compuesto obviamente por el motor de combustible, obviamente ustedes le van a ver aquí, aquí tenemos el motor, que es la parte que funciona, la parte mecánica, digamos, un radiador que sirve para el enfriamiento del aceite, ¿sí? Porque obviamente se produce calor aquí. El generador propiamente dicho, es decir, cómo se genera aquí la energía eléctrica, la parte del generatriz, y el cuadro eléctrico que se le conoce, ¿no? O el cuadro de mando, donde aquí obviamente podemos controlar cuando queremos que funcione, el horario y todo lo demás. Justamente hablando del tema del cuadro eléctrico, ¿para qué sirve? No, regula el funcionamiento del grupo electrógeno, enciende el equipo cuando existe un corte de suministro de energía eléctrica de forma automática, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que el generador funciona de forma automática, es decir, en el momento que se va la energía eléctrica de la red pública, este cuadro eléctrico siente esa caída de tensión o del voltaje, digamos, y enseguida le da la orden a que se prenda el generador, ¿no? O sea, aquí hay de una forma automática, le da la orden, se prende y enseguida, pues hablemos de unos pocos minutos, se vuelve a, a generar la energía y empieza nuevamente a suministrar energía a la red, ¿no? Aquí está más o menos cómo funciona lo que les acaba de decir, cómo funciona esta forma automática, ¿no? Si ustedes se percatan, en un lado yo tengo la red eléctrica, la red pública, donde tenemos las tres fases que están ingresando. Recuerden que donde está el foco es la carga, ¿no? Aquí yo puedo tener conectado todo. Aquí está, por ejemplo, conectado un hospital, un estadio. Entonces, está ingresando la red pública, aquí yo tengo un contactor, ¿sí? Como aquí nos dice, tenemos un contactor. Y por otro lado tenemos la planta de energía eléctrica o el generador. Entonces, el momento que sentimos o que se siente este corte de energía aquí, lo que hace este sistema automático es abrir este contactor de un lado y obviamente cerramos el otro contactor.
se prende el generador enseguida, pues empezamos a tener energía eléctrica por el lado del grupo electrógeno. Y obviamente, pues alimentamos nuevamente a la carga, ¿no? Es decir, de esa forma siempre estamos seguros, nunca vamos a perder energía eléctrica para la carga. Este paso que se da de un lado hacia el otro, desde la red hacia el generador, es cuestión de minutos, ¿no? Obviamente que tiene que prenderse el generador hasta que coja el voltaje normal y ahí nuevamente se vuelve a conectar a la red pública. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los aspectos constructivos que tenemos que tomar en cuenta? Esto es muy importante, ¿no? Como se mencionó anteriormente, la puesta en marcha del grupo electrógeno produce ruido y vibraciones, eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Lo que es recomendable aislarlo sobre una losa aislada para que no se transmitan las vibraciones. En la actualidad existen generadores que tienen un sistema para aislar el ruido, para usarlos en lugares como bibliotecas, hospitales y edificios multifamiliares. Ahí tenemos estos dos generadores, ¿no? Por ejemplo, que ustedes le ven son cabinas antisonoras. Lo que hay que tomar en cuenta es que estas puertas que ustedes le ven aquí tienen que ser abiertas por tema de mantenimiento. Entonces, el espacio que hay que dejar entre la pared del cuarto de máquinas y el generador tiene que ser amplia, ¿no? Aquí tenemos algunos aspectos constructivos, igualmente, obviamente, hay que tomar en cuenta el tema del transporte. Cuando yo voy a ingresar, por ejemplo, a poner un edificio, hay que tomar en cuenta cómo lo vamos a ubicar, hay que tomar en cuenta el cargado, el descargado, y hay que dejar en consideración mucho las distancias, ¿no? Si ustedes se percatan, perdón, hay que tener en cuenta las distancias, cómo vamos a movilizar este generador dentro de la construcción, en la parte constructiva. Si yo estoy haciendo un edificio, un proyecto, tengo que saber por dónde lo voy a ingresar, ¿no? Siempre tener en cuenta estos espacios. Otro tema constructivo, hay que tomar en cuenta las dimensiones, ¿no? Se debe considerar las dimensiones estáticas del equipo y las dinámicas, es decir, cómo lo voy a mover. Fíjense ustedes que una de las normativas nos dice que tenemos que dejar por lo menos 1 metro a cada uno de los lados de este generador, con una altura de 1,50 m, y tener en cuenta sobre todo el tema de la puerta, ¿no? ¿Cómo vamos a ingresar este generador al cuarto de máquinas? Hay que tener muy en cuenta las dimensiones, y las dimensiones van a depender de la potencia que tiene el generador. Otra cosa muy importante es el tema de la aireación y la evacuación de gases, es decir, el generador produce gases porque obviamente funciona con combustible, ¿no? Yo tengo que dejar preveyendo el tema del ingreso del aire, y la entrada de aire y también de la salida del aire caliente. Y por otro lado, el tubo de escape para la emisión de los gases. Eso hay que tomar en cuenta en el momento de construir un cuarto de máquinas. Otro tema importante para un generador es el sistema de alimentación del combustible. Fíjense, yo aquí tengo el grupo electrógeno que está con verde. Tenemos un tanque que está obviamente debajo del generador, que esto ya viene porque forma parte del generador. Y tenemos que dejar las tuberías, tanto para el ingreso del combustible y por otro lado también el tema del llenado del combustible. Hay que dejar el espacio para que entre el tanquero y pueda llenar este tanque para alimentar de combustible, ¿no? Ahí tenemos unas fotografías más o menos de cómo pueden ser. Aquí tenemos un tanque de combustible justo al lado del generador y otro que puede estar afuera, no lejos del grupo electrógeno en sí. Ahora, cada vez que ustedes armen un cuarto de máquinas, lo que tenemos que tomar en cuenta mucho es la potencia y las dimensiones, ¿no? Cuánto es el largo, el alto, el ancho y el peso, sobre todo, son cosas muy importantes para construir el cuarto de máquinas. Aquí tenemos una fotografía más o menos de un render. Fíjense, aquí está el cuarto de máquinas, aquí está el generador, perdón, aquí está el transformador, aquí están las puertas de ingreso para cada uno de ellos. Obviamente las puertas tienen que ser lo suficientemente grandes, o cómo levantar la losa para poder ingresar el generador, ¿no? Ahí tenemos una ubicación, aquí tenemos la puerta, fíjense, es casi de 2 metros para poder ubicar el generador. Aquí está una base de hormigón donde se va a ubicar. Ahí están, cómo se ve de alto el tubo de escape, obviamente, y cómo se conecta, ¿no? El tubo de escape que tiene que tener una salida hacia la parte de afuera. Eso más o menos es el tema del día de hoy, el cuarto de máquinas. Pues fíjense, aquí tenemos, ese es un estudio para un mercado, y obviamente aquí tenemos la ubicación donde está el cuarto para el generador, que sería el cuarto de máquinas. Eso nos corresponde al día de hoy. Ahí está obviamente un plano de cómo se ubica el generador, el tanque de combustible y el transformador. Todo esto formaría parte del cuarto de máquinas. Espero que les haya servido mucho este tema de hoy, jóvenes. Muchas gracias a todos.